Vamos a ver epistaxis. Epistaxis, esto es sangrado de la nariz. Sangrado de la nariz. Y podemos tener sangrado de la parte anterior de la nariz o sangrado de la parte posterior de la nariz. Si tenemos sangrado de la parte anterior de la nariz, clásicamente va a ser porque tengamos daño a alguna de las arterias que están involucradas o que conforman el plexo de Kieselbach, que fue lo que vimos en el video anterior, el plexo de Kieselbach, y qué arterias lo conforman. Si tenemos daño a la arteria, si tenemos daño a la parte posterior de la nariz, esto va a ser daño a la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina también conforma el plexo de Kieselbach, pero esta también irriga la parte posterior de la nariz. Entonces, si tenemos una epistaxis posterior, o sea, epistaxis en la parte posterior de la nariz, va a ser porque tenemos daño a la arteria esfenopalatina. Recordemos que la arteria esfenopalatina es una rama de la arteria maxilar. Entonces, rápidamente ponemos otra vez una vista lateral del paciente y ponemos el triángulo de Kieselbach para ver la arteria esfenopalatina. Entonces, más o menos así estaba el paciente, así. Aquí está la nariz. Así. Así, digamos, aquí está el ojo del paciente. Vamos a poner la mucosa nasal. Entonces, todo esto es el septum nasal, que va a estar cubierto por mucosa. Digamos, aquí van los dientes del paciente. Así, más o menos. Esa fue la imagen que teníamos en el video anterior. No voy a profundizar mucho cómo está el paciente. Estaba así, vamos a poner la mucosa. Esta es mucosa que cubre el septum nasal. Este es el septum nasal. Así, mucosa. Entonces vamos a poner las arterias. Tenemos el triángulo de Kieselbach, que está compuesto por la arteria etmoidal posterior. Aquí esta es la arteria etmoidal posterior. Luego viene la arteria etmoidal anterior. Estas son las arterias etmoidales anterior. Estas son las etmoidales anterior. Luego viene la arteria esfenopalatina. Esta sí la voy a poner en verde. Esta es la arteria esfenopalatina. Luego tenemos la arteria palatina mayor. La arteria palatina mayor viene como por aquí. Así. Esta es la arteria palatina mayor. Y tenemos la arteria septal. Esta es la arteria septal. La arteria septal es rama de la arteria labial superior. Entonces, esto chiquito que está aquí es el plexo de Kieselbach. Ya en el video anterior lo vimos más grande y vimos cuáles son las arterias. Si tenemos daño a cualquiera de estas arterias, arteria etmoidal posterior, la arteria septal, que es rama de la labial superior, o si tenemos daño a la arteria palatina mayor, esto termina en una epistaxis de la parte anterior de la nariz. Si tenemos daño a las arterias del plexo de Kieselbach. Pero si tenemos daño a la arteria esfenopalatina, esta es la arteria esfenopalatina. Si tenemos daño a la arteria esfenopalatina, esta irriga la parte posterior de la nariz. Esta es la parte posterior de la nariz. Entonces, si tenemos daño a esa arteria, vamos a tener sangrado aquí, en la parte posterior de la nariz. Entonces, daño a la arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar. Esto hace un sangrado o una epistaxis en la parte posterior de la nariz. Y esto es grave. Es grave tener un sangrado en la parte posterior de la nariz. Es muy fácil parar el sangrado de la parte anterior de la nariz, pero no de la parte posterior de la nariz. Y esto es grave, porque aquí vean en dónde está el sangrado. Aquí está el sangrado. Si tenemos sangrado de la parte anterior de la nariz, pues el sangrado queda por aquí. Y por eso escurre aquí en la nariz o por la fosa nasal. Y no hay problema, nada más tenemos que comprimir estas arterias. ¿Cómo las comprimimos? Apretando el puente nasal, así durante 5 minutos. Y ya se quita. Pero no podemos hacer esto con la arteria esfenopalatina. Si tenemos daño a la arteria esfenopalatina, tenemos sangrado a la parte posterior de la nariz y esto sí es grave, esto puede ser una emergencia. Vamos a ver causas de epistaxis. Entonces, así de manera general, causas de epistaxis va a ser o que tengamos rinitis alérgica. Y en un video anterior vimos que es rinitis alérgica. O que tengamos trauma. Trauma puede ser que al paciente le hayan pegado en la nariz o nada más pues que el paciente se meta así el dedo aquí y que lesione a las arterias. O podemos tener, puede ser daño directo a la arteria. También si el paciente tiene trastornos de la coagulación.
Si el paciente tiene, por ejemplo, deficiencia de algún factor de coagulación o si tiene deficiencia del factor de von Willebrand o una cosa así, pues puede sangrar. Otra es que el paciente tenga síndrome de Osler-Weber-Rendu, que es un tipo de vasculitis que está en otro video. O, más importante que el paciente, o sea, más importante porque es más común, pero pues es menos grave, que el paciente tenga angiofibroma. Angiofibroma, y en un video anterior vimos que es el angiofibroma, que se presenta más comúnmente en hombres jóvenes. Entonces, causas de epistaxis puede ser rinitis alérgica, trauma directo o angiofibroma, que es lo más común. Si el paciente tiene daño al plexo de Kieselbach, va a tener un sangrado en la parte anterior de la nariz y lo vamos a parar nada más comprimiendo así el septum nasal durante 5 minutos. Y si tenemos daño a la arteria esfenopalatina, el paciente va a tener epistaxis de la parte posterior de la nariz. Aquí, la arteria esfenopalatina es rama de la arteria maxilar y este sangrado puede ser grave. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.